Hay libros que leemos y luego están esos otros libros, los que nos leen a nosotros. Las Confesiones de San Agustín, escritas hace más de 1600 años, son de esta segunda clase. ¿Se considera la primera autobiografía de la historia? Sí, y un texto clave de la literatura occidental. Pero la pregunta es, ¿por qué un libro tan antiguo sigue teniendo un poder tan inmenso? ¿Cómo puede la historia de un hombre del siglo IV resonar con tanta fuerza hoy en día? Para que nos hagamos una idea de su impacto, pensemos en el poeta Petrarca, uno de los padres del Renacimiento. La historia cuenta que en la cima de una montaña, totalmente abrumado por la belleza del paisaje, abrió el pequeño ejemplar de las Confesiones que siempre llevaba con él. Y al leerlo, se vio tan reflejado en la lucha de Agustín que rompió a llorar. Esto nos dice algo importante. No es un simple libro, es un espejo del alma que, ha fascinado a lectores durante siglos. Bueno, para entender esta obra maestra vamos a analizar 5 puntos clave. Primero, ¿cuál era su propósito? Segundo, ¿qué significa de verdad confesión para Agustín? Tercero, una pequeña guía para leerlo. Cuarto, el viaje de su alma. Y por último, ¿por qué este libro ha conseguido perdurar tanto tiempo? Vale, más allá de ese impacto emocional que hemos visto, ¿cuál era la intención real de Agustín? O sea, ¿qué le llevó a desnudar su alma con una honestidad tan radical, algo que de hecho no se había visto nunca en su tiempo? En una carta, el propio Agustín nos revela su objetivo. Le pide a un amigo que no le alabe a él, sino que vea su historia como un testimonio de la misericordia de Dios. Su intención no era buscar la gloria personal, para nada. Quería usar su propia vida con todas sus imperfecciones como un lienzo para pintar la grandeza de la gracia divina. Vamos, un acto de humildad radical. Para entender el libro, lo primero es entender el título. La palabra confesión para Agustín tenía un doble significado, una dualidad, que es literalmente la llave maestra para abrir toda la obra. Y aquí está la clave. Para Agustín, confesión tiene dos caras. Por un lado, sí, es reconocer los pecados, recordar sus pasadas fealdades, como él dice, por amor a Dios. Pero al mismo tiempo es una declaración de alabanza. Los dos actos son inseparables. Al admitir su propia miseria, está alabando simultáneamente al Dios que puede redimirla. Vale, ya sabemos por qué lo escribió y qué significa el título. Pero, a ver, ¿cómo se lee? Porque Agustín tiene un método muy particular. El editor de la obra nos da una regla de oro para no perdernos en su profunda introspección. El editor nos da un consejo fundamental. Hay que distinguir siempre entre el hecho y el comentario. Primero Agustín nos presenta un suceso de su vida, a menudo de forma muy directa, muy simple, y luego sobre ese simple hecho construye un análisis psicológico y teológico de una profundidad que es asombrosa. Vamos a verlo con un ejemplo muy claro. El hecho es casi trivial. Un grupo de adolescentes, Agustín entre ellos, decide robar unas peras de un árbol vecino. Y ojo, no tenían hambre, no necesitaban las peras para nada. Simplemente lo hicieron. Un acto de vandalismo juvenil sin más. Pero entonces llega el comentario. Agustín no se centra en el robo en sí, sino en la motivación. Se queda fascinado por el hecho de que el placer no estaba en las peras, sino en el acto mismo de hacer el mal. En esa seducción inescrutable de pecar por el simple hecho de pecar, por pasatiempo y juego. Así que este simple robo se convierte en una ventana para explorar la naturaleza misma del mal, la presión de grupo, el misterioso atractivo de la transgresión. El hecho es la anécdota, el comentario es un tratado entero sobre el alma humana. Como bien señala el editor, justo aquí, reside la genialidad del libro. Agustín toma un recuerdo que parece insignificante y lo convierte en una meditación profundísima sobre la condición humana. Distinguir entre el hecho y el comentario nos permite apreciar su método en toda su dimensión. Bien, pues pasemos ahora a ver cómo esta estructura nos lleva al clímax narrativo de la obra, porque toda esta autoexploración conduce a un momento de crisis total en Milán, donde su lucha interna llega a un punto de no retorno. A ver, situémonos. En Milán, Agustín, en teoría, lo tiene todo. Es un profesor de retórica de éxito, es respetado, tiene un futuro brillante por delante. Pero por dentro está atormentado. Lo describe como un estado de devoradores cuidados del ambicionar, atrapado en el cieno de los placeres, pero sintiendo un vacío espiritual que absolutamente nada puede llenar. La tensión llega a su punto álgido en el jardín de su casa. Desesperado, llorando por su indecisión, de repente oye una voz, como si fuera de un niño o una niña, cantando una y otra vez esta misteriosa frase: tolle leye, o sea, toma y lee. Él interpreta esa voz como una orden divina. Coge el libro de las cartas del apóstol Pablo que tenía cerca, lo abre al azar y sus ojos caen sobre este pasaje. En ese preciso instante, toda su duda se desvanece.
La lectura de esas pocas líneas le da la claridad que llevaba años buscando, y bueno, su vida cambia para siempre. Ese momento de conversión es el corazón del libro, desde luego, pero su legado va muchísimo más allá. Vamos a ver ahora cómo las confesiones no solo cambiaron la vida de Agustín, sino que transformaron la literatura y el pensamiento occidental para siempre. Es que el legado de las confesiones es inmenso. Primero, prácticamente inventó la autobiografía, cambiando el foco hacia la vida interior. Fue también una revolución psicológica, el primer mapa de la consciencia humana, ni más ni menos. Sus ideas sobre el yo y la gracia se convirtieron en pilares del pensamiento occidental. Y sobre todo, su historia perdura porque es universal. Es la historia de un corazón inquieto que busca su lugar en el mundo. Una búsqueda que al final sigue siendo la nuestra. Y todo esto nos deja con una pregunta final. La Odisea de Agustín fue un viaje hacia el interior, en un mundo muy diferente al nuestro. Hoy vivimos rodeados de distracciones que nos empujan constantemente hacia afuera. Así que, ¿qué significaría hoy emprender un viaje parecido? ¿Cómo sería una confesión verdaderamente honesta de quiénes somos en medio de todo el ruido de la vida moderna?